Buenos días. Hoy les vamos a exponer la implementación de un codificador y el codificador Reed-Solomon a través de una FPGA. Eh, quien realizó el trabajo, pues, de Diego Montañez, mi compañero, y quien les habla, Juan Vizcaíno. Director, Iván Ladino, y nuestro codirector, Juan Carlos Gómez. El problema que queríamos, pues, resolver era, pues, implementar un codificador y el codificador Reed-Solomon a través de una FPGA, utilizando, pues, la teoría de los campos de Galois y simulando un banco de pruebas bajo diferentes condiciones de ruido en canales lineales y no lineales. Y pues que esta herramienta sirva de método de aprendizaje para los futuros ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sintetizando esto en un objetivo general, lo que hicimos fue pues implementar un codificador y codificador Red Solomon a partir de los campos de Galois, canales lineales y no lineales, bajo diferentes condiciones de ruido con el objeto de generar, detectar y corregir errores en sistemas de comunicaciones digitales a través de una FPGA. Este es el esquema del sistema implementado. Entonces, básicamente lo que se hizo fue desarrollar varios módulos. Un módulo de comunicación que se encarga de recibir, de comunicar la FPGA con el software que se implementó para la validación, el codificador, el decodificador Reed Solomon, un módulo que se encarga de emular un canal de comunicaciones que puede ser, que puede tener comportamientos lineales y no lineales, y bueno, y el módulo de transmisión pues para retornar la información del PC. Bien. Ahora vamos a observar los objetivos específicos. Vamos a verlos todos en general y después nos centramos en cada uno por detalle. Pues primero elaborar una herramienta que calcule el campo de Galois y reduce las operaciones de suma y multiplicación del campo. Esto pues para facilitarnos la labor de diseño del codificador y el codificador Reed-Solomon. Segundo, pues diseñar el codificador y el decodificador Reed-Solomon. Tercero, pues implementar dicho diseño sobre la FPGA. Cuarto, simular un canal lineal y un canal no lineal con diferentes tipos de ruidos mediante la FPGA, pues con el fin de comprobar el funcionamiento del codificador y el decodificador que fue implementado. Y por último, pues diseñar mediante el uso de una herramienta de computación, que en este caso fue Java, un panel de control en forma de banco de prueba para probar el funcionamiento del decodificador y del decodificador. Eh, Vamos a observar, pues, para cumplir el primer objetivo, que fue desarrollar una calculadora del campo de Galois. Como ya lo notamos anteriormente, dicho diseño pues se desarrolló por medio de Java. Podemos observar que la calculadora tiene tres modos. Podemos hacer operaciones en términos de alfas, en términos de binarios, o podemos hacer conversiones de alfa a binario. También podemos escoger el número, la extensión del campo de Galois. Teniendo en cuenta que es un campo extendido y es 2 a la m, pues podemos variar m desde 3 hasta 8. Antes del diseño de la calculadora, lo primero que tuvimos que haber hecho pues fue la generación del campo de Galois como tal. Pues teniendo en cuenta que el campo de Galois es en forma de anillo, es decir, pues los elementos, la suma y la multiplicación siempre tienen que quedar dentro del campo cuyos elementos son finitos, nos basamos en el algoritmo de Bernard-Sklar, pues para nosotros proponer nuestro propio algoritmo que pues fuera extendible a los demás códigos variando m desde 3 a 8 como lo mencionábamos anteriormente, el cual es presentado en la diapositiva. Eh, Aquí en esta tabla vemos la prueba de escritorio del circuito propuesto pues para un campo de Galois 2 a la 4, cuyos elementos pues serían 16. Vemos la representación binaria, la representación en alfa, la representación decimal y la representación polinomial de dicho campo. Esencialmente para la implementación de la calculadora, teniendo en cuenta que solo se van a hacer las operaciones de suma y multiplicación,
Lo que se realizó para simplificar el problema fue solo hacer el algoritmo para uno de los tipos que se mencionaron anteriormente. Nuestro algoritmo, o sea, solo básicamente opera en términos de alfas, y en caso de que el usuario quiera hacer una operación en modo binario, lo único que se hace es pasar el símbolo de modo binario a modo alfa, y al final, cuando tengamos el resultado en modo alfa, lo pasamos a modo binario. Acá podemos ver las tablas de suma y la tabla de multiplicación, pues que se desarrollan para el código, y las cuales vamos a utilizar para ayudar a validar el funcionamiento de la calculadora. Por ejemplo, en el modo de alfas podemos operar alfa 7 más alfa 6, lo cual debe dar alfa 10. Y podemos operar alfa 11 por alfa 5, lo cual debe dar, según la tabla, alfa 1. Con esto pues podemos validar el funcionamiento de la calculadora. Bien, continuando con el desarrollo de los objetivos específicos, lo que se hizo fue diseñar e implementar el codificador Red Salom. Entonces, pues lo primero que se diseñó e implementó fue el codificador. Para esto se utilizó el algoritmo propuesto por Bernard Sklar, que él propone un 7.3 y se extendió a los diferentes, se generalizó para poderse implementar en cualquier código. El que estamos viendo ahí actualmente es el de un 15, es el codificador para un código 15.9, donde pues el tamaño del LFCR que se utiliza es de 6 debido a que son 6 símbolos de paridad. Pues básicamente estos simplemente los símbolos van llegando y van alimentando el circuito, y cuando pasan K ciclos y todo el mensaje ha sido transmitido, luego se sale, se conmuta el switch 2 y salen todo lo que está almacenado en los 6 registros y se concatena con el mensaje transmitido formando la palabra código. Acá vemos el resultado de esto. Entonces, pues acá se evidencian los 6 que entran los mismos 6 datos del mensaje, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere codificar. Salen los mismos 6 más los mismos 9, qué pena, más los 6 símbolos de paridad. Luego del desarrollo del codificador se implementó y se diseñó el decodificador. El decodificador trata de 5 etapas básicas, que son el síndrome, que se encarga de, pues, verificar si hay algún error en la palabra código que llega. El algoritmo del Berlican-Massey, que se encarga de calcular el polinomio localizador del error. El algoritmo del Chen, que se encarga de buscar las raíces de ese polinomio localizador del error para saber en qué posiciones está ubicado el error. El Fortnite, que se encarga de evaluar el, de conocer el valor del error, ya que se necesita saber tanto la posición del error como el valor del error, ya que son códigos pues no binarios. Y pues ya con estos dos datos ya puedo pues realizar la corrección. El síndrome pues el primer bloque del decodificador, y pues básicamente lo que hacemos es evaluar las raíces del polinomio generador en el mensaje que llega. Si el resultado del síndrome da diferente de cero, que nos indica que hay un error. De lo contrario, pues es una palabra código válida. Entonces este es nuestro circuito, es el circuito propuesto por nosotros para tal efecto. Básicamente lo que hace es ir operando cada uno de los síndromes simultáneamente y pues irlos calculando. Acá vemos el resultado. Lo que se hizo en este ejemplo fue dañar 3 símbolos eh, en el canal. Entonces pues los síndromes van a dar pues diferentes de cero, como se evidencia. Siguiendo con el curso del decodificador, pues después del síndrome vemos que sigue el algoritmo de Berlican-Massey. El algoritmo nos basamos en el mostrado en el libro de Moon. En esta diapositiva podemos ver el circuito propuesto, cuyas entradas son los síndromes y las salidas son los coeficientes del algoritmo localizador del error. Observamos pues que este algoritmo es el más extenso de todos, por lo que es el que consume más recursos de la FPGA.
A continuación observamos la simulación del algoritmo, pues recordando que las salidas de dicho algoritmo son los coeficientes del polinomio localizador del error. Para este ejemplo en específico 15,9 tenemos pues que el polinomio localizador del error es alfa 6x a la 3 más alfa 6x a la 2 más alfa 10x más alfa 0. Alfa 0 no es una salida del algoritmo de la simulación, ya que es una variable interna que manejamos porque siempre el valor de esta es alfa 0. Después del Berlin-Massey se desarrolla el Chain y el Fournais simultáneamente. El objetivo del Chain es encontrar las raíces del polinomio localizador del error, ya que las inversas pues es las posiciones del codeword donde se encuentran los errores. En la figura se observa el algoritmo propuesto. Lo que se hace es ir evaluando cada uno de los símbolos que componen el campo de Galois dentro del polinomio localizador del error. Cuando la salida de este cero es porque pues el símbolo que está siendo evaluado corresponde a una raíz, y por tanto el inverso pues es una posición del codeword que está corrompida. A continuación observamos la simulación del algoritmo de Shen. La idea de este ejemplo fue forzar el algoritmo al máximo, el decodificador al máximo, teniendo en cuenta que es un código 15,9, entonces pues el número máximo de errores que puede corregir este es 3, por lo que al forzarlo al máximo obtenemos 3 errores. El algoritmo encuentra que hay 3 raíces, alfa 14, alfa 6 y alfa 11, por lo que los errores van a estar en las posiciones 1, 9 y 14 respectivamente. A la vez del Shen se desarrolla el algoritmo de Fournais. El algoritmo de Fournais lo que hace es encontrar el polinomio del valor del error. Es decir, pues al evaluar un símbolo donde en la posición donde haya error, el algoritmo lo que tiene que botarme es el valor del error en la posición. Las entradas de dicho algoritmo son los síndromes, así como los coeficientes del algoritmo localizador del error, y las salidas son los coeficientes del algoritmo del valor del error, teniendo en cuenta que las n son los coeficientes del numerador y las m los coeficientes del denominador. El algoritmo, el circuito propuesto se muestra ahí en la presentación. Mostramos la simulación del algoritmo de Fournais. Como lo mencionamos, las n representan el numerador y las m los coeficientes del denominador, por lo que el polinomio del valor del error es alfa 6x al cuadrado más alfa 10 sobre alfa 6x más alfa 10 para este ejemplo en específico. Por último, vemos el circuito propuesto para realizar la corrección. Lo que se hace básicamente es detectar las posiciones en las que se encuentran errores. Cogemos los símbolos, los coeficientes de dichas posiciones y los evaluamos por medio del algoritmo del valor del error. Este algoritmo pues nos arroja el valor de la desviación, que al ser sumado con el valor de la entrada pues vamos a tener el valor de la salida, que fue lo que se envió por medio del codificador. Al observar la simulación pues podemos ver que efectivamente se encuentran los errores en la posición 1, en la posición 9 y en la posición 14, que era pues lo que se había mostrado anteriormente por medio del algoritmo del Shen. Y pues podemos observar el valor del polinomio del error, que al ser sumado con lo que le entra al decodificador obtenemos nuevamente pues la salida que ya es corregida, que tiene que ser igual a lo que nos salió del codificador. Bien, continúan. Después de implementar y diseñar el codificador y el codificador Red Solomon, necesitábamos una forma para poder validar esto, pues la implementación. Para ello lo que hicimos fue simular un canal lineal y no lineal con diferentes tipos de ruido mediante la FPGA con el fin de probar pues dicha implementación. Para estos pues se generó un módulo de ruido
el cual corrompía los símbolos que se salían del codificador. Para esto lo que se hizo rápidamente fue un se generó una secuencia pseudolatoria con un LFCR como se ve ahí en la presentación. Se hicieron pues unos cálculos sencillos pues para determinar qué tan aleatorio podría ser el LFCR, y pues por ejemplo para un registro de 60 bits con el reloj de la FPGA que es de 50 MHz se demoraba 731 años, lo cual nos pareció pues bastante aceptable para considerarlo aleatorio. Eh, la realimentación de este LFCR parte de una base ad hoc que se encuentra en la literatura y que garantiza que la secuencia no se vaya a repetir antes de que se prueben todas las combinaciones posibles del LFCR. El que nosotros utilizamos fue un registro de 16 bits, que el cual pues consta de esta realimentación. Bueno, luego lo que se hizo después de que teníamos nuestra fuente binaria, nuestra fuente aleatoria, fue pues asignar una probabilidad a cada uno de los bits de que llegaban que salían del decodificador para para asignarles una probabilidad de error. Entonces, dependiendo de esta probabilidad, el bit se iba a corromper o no. Em, pues digamos, por ejemplo, para este ejemplo, acá se ve, por ejemplo, una distribución gaussiana que se le asigna a través del software que se explicará posteriormente, de un código 73 donde la cantidad total de bits por palabra código es 21. Entonces acá se ve la distribución de probabilidad depende de cada uno de esos bits a partir de esta fórmula que se ve acá. La probabilidad de asignada al bit pues está definida como pues la probabilidad que uno asigne a través del software al bit sobre el número más alto que puede tomar la fuente aleatoria, que son 65.535. Y este acá que ustedes ven es el circuito implementado para corromper un solo bit, que pues básicamente hace una comparación entre la fuente aleatoria y la probabilidad del bit asignado, y dependiendo de esta pues se niega o no el bit para producir su error, para producir el error. Acá se ve pues la implementación final del canal simulado, que sería pues el módulo de ruido, y estos dos módulos de x al cuadrado y x a la menos 2 son no linealidades que se le agregan cuando se coloca la FPGA en modo no lineal, o bueno, el canal en modo no lineal. Entonces, pues dependiendo del modo, se siguen las líneas punteadas o se sigue pues derecho. Lo siguiente que se hizo fue pues diseñar una herramienta, mediante una herramienta de computación, un panel de control en forma de banco de prueba. Para esto pues lo primero que se hizo fue implementar la comunicación, una comunicación por medio del protocolo BART a través de la FPGA y el PC para poder enviar y recibir datos de esta. Eh, pues nada, ahí vemos la trama transmitida entre el PC y la FPGA, por ejemplo. Y este fue el módulo de comunicación que se desarrolló. Pues, donde pues básicamente en el registro de escritura pues se leen los datos que llegan a la FPGA, en el registro de lectura se coloca lo que se va, bueno, en el registro de escritura se escribe lo que se va a enviar, en el registro de lectura pues se coloca lo que llega a la FPGA, lo que llega a la FPGA desde el PC, y ya el resto son simplemente pines de estado y control del módulo de comunicación. Por último, para cumplir el último objetivo, pues como mencionaba mi compañero, se diseñó la herramienta del panel de control, la cual pues visualizamos ahí en la presentación. Esta es la presentación gráfica de dicha herramienta. Como se puede observar en el cuadro de la parte superior, el primer modo que podemos tener aquí pues es la generación de código variable. Es decir, dentro de los objetivos no se planteó realizar el código Reed-Solomon reconfigurable, pero decidimos realizarlo así pues para darle un plus al trabajo. Por ejemplo, pues vamos a crear un código 7.3. Cabe anotar que donde queda el ejecutable del software es donde se van a crear las entidades VHL a generar.
Como se puede observar, se crean las entidades VHL del software, las cuales pues corresponden a lo que se solicita. Al generar otro código, por ejemplo el 15.9, se puede observar que las entidades van cambiando con respecto a los requerimientos. Al momento de hacer las pruebas, pues solo basta con crear un nuevo proyecto en VHL y pues agregar cada una de las entidades. Segundo, podemos observar que hay otros dos modos de operación que son pues para realizar las pruebas ya como tal del algoritmo. Primero podemos hacer una prueba, por decirlo así, paso a paso, donde el usuario ingresa los símbolos correspondientes al mensaje que van a entrar al codificador y el software, pues al hacer el envío y cuando son procesados por la FPGA, el software después muestra la salida, lo que salió del codificador, pues con los símbolos de redundancia, muestra la entrada al decodificador, donde se puede observar pues con respecto al codificador qué símbolos han sido perturbados, y por último la salida del decodificador, pues que nos debe mostrar los símbolos corregidos. Eh, Además, el software tiene, pues, tiene dos modos, uno de envío y otro de configuración para la FPGA. Para entrar en modo de configuración, pues, simplemente se digita el número 58 y se puede fijar el vector de ruido que uno desee. No necesariamente una función gaussiana, sino cualquier distribución de ruido que yo desee probar en el canal de comunicación simulada dentro de la FPGA. Además, bueno, pues por otro lado también yo podría generar una distribución gaussiana como la que mencioné anteriormente a partir del sigma, de los parámetros sigma y el corrimiento, generando una distribución gaussiana sobre cada uno, sobre los bits del mensaje que salieron sobre los bits de la palabra código después que salieron del codificador. Y por último se puede también hacer un test que se envían mil mensajes aleatoriamente para probar la capacidad de corrección del código en el canal que nosotros hayamos pues fijado. Podemos ver aquí los resultados del panel de control. Eh, en esta parte pues podemos ver el funcionamiento del primer modo que les comentaba, donde pues el usuario digita el mensaje que desea transmitir. Para este ejemplo pues se utilizó un código 15.9 pues para seguir con el mismo. Podemos observar que el usuario va a transmitir un mensaje conformado por los símbolos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El codificador le añade 12, 7, 7, 6, 4, 11 de redundancia, o sea 6 símbolos más. Por medio del modo donde podemos generar el error como lo queramos, pues colocamos para añadir un bit del primer símbolo, por lo que al decodificador en vez de un 2 le llega un 3. Se puede observar que la salida del decodificador corrige, pues obteniendo lo mismo del codificador. También se puede observar la tasa de error del código, pues que es del 0%, ya que de las 1000 pruebas que se hicieron, pues las 1000 pruebas dañó el mismo símbolo, pero siempre lo pudo corregir. Como segunda prueba, vamos a dañar dos símbolos. Vamos a dañar dos bits de dos símbolos totalmente diferentes. En este caso va a ser el primer símbolo y el quinto símbolo. Igualmente se puede observar que el error del código es del 0%, es decir, logró corregir absolutamente todos los símbolos. Ahora se va a perturbar un tercer bit de un tercer símbolo totalmente diferente, el cual es el símbolo 13. Aquí se puede observar que estamos forzando el código al máximo, ya que pues hay tres símbolos perturbados. El 2
llega a un 3 al decodificador, lo que sale como 6 del codificador llega a un 7 al decode y lo que sale como un 4 del codificador llega como un 0 al decodificador, pero se puede observar que los dos bits que son dañados de la carga útil del codeword son, son corregidos y pues la tasa de error es del 0%. Ahora pues vamos a observar que ya no vamos a dañar un bit a la vez, sino vamos a dañar todos los 4 bits que hacen parte del símbolo. Esto es pues para dar cuenta de la propiedad del código, para corregir errores en sistemas, en canales donde presentan ruidos de ráfaga. Es decir, se puede observar aquí que da lo mismo que se me dañe un bit o a que se me dañen 4 bits si estos pertenecen al mismo símbolo. Acá dañamos los mismos tres símbolos, pero en este caso dañamos todos los 4 bits que componen el símbolo. Vemos que esto no afecta, se dañan los símbolos y pues la tasa de error es del 0%. Esto es porque estos son códigos no binarios, es decir, no corrige a nivel de bits, sino corrige a nivel de símbolos. Ahora lo que hicimos fue dañar un cuarto símbolo, dañamos un bit ahí aleatorio de otro símbolo totalmente independiente, pues para dar cuenta que cuando el error de símbolos supera la capacidad del código, pues ya no va a corregir este. Se puede observar pues que la tasa de error es del 100%, o sea pues que de las 1000 pruebas nunca pudo corregir los cuatro símbolos perturbados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pues modificar el código que estamos usando para darle una mayor capacidad de corrección. Ya que con el código anterior no podíamos corregir cuatro símbolos, aprovechamos la herramienta que tenemos para generar un código pues nuevo que tenga una mayor capacidad de corrección. En este caso, sabiendo la definición de la capacidad de corrección de un código Reed Solomon que es n-k sobre 2, en este caso generamos un código 15.7 que sería pues 15-7-8 sobre 2.4. Nos permite corregir cuatro errores, cuatro símbolos. Entonces lo que se hizo fue eso, modificar el código y volver a probar el mismo ejemplo anterior. Como se ve, la tasa de error pues disminuye considerablemente, bajando, siendo cercana al, al 0%, bueno, se ve en el 4.8. Acá hicimos otra prueba, lo que hicimos fue ir bajando más ir aumentando la cantidad de símbolos de paridad y en este caso lo que tenemos ahora son 10 símbolos de paridad y 5 de carga útil. Como vemos la corrección es todavía mucho mejor, y ahora sí aproximándose al 0%. Lo bonito de esto es que nosotros podemos definir la tasa de error dependiendo de la cantidad de símbolos de paridad que queramos en el código. También hicimos pruebas a través con distribuciones gaussianas como la que se ve a continuación y logramos resultados pues bastante buenos, ya que como explicó mi compañero anteriormente, pues lo importante acá es que se dañe, es el daño por símbolo más no por cantidad de bits. Y acá ya hicimos una distribución pues un poco más amplia, pues para ver eh, qué tan qué tan bien podía corregir. En este caso pues solo corrigió el 30%, ya que se afectan pues ya muchos símbolos. Ya por último se hizo una prueba pues ya con la propiedad no lineal que le asignamos a la FPGA y pues igual se tuvieron tasas pequeñas pues debido a lo mencionado anteriormente. La propiedad de que se daña es por símbolo y pues no por bit. Para finalizar, vamos a mencionar las conclusiones de las que llegamos con este trabajo. Primero, la elaboración de una herramienta de cálculo sobre campos de Galois es fundamental a la hora de abordar temas que incluyan este tipo de matemática, ya que la dificultad para entender cualquier tema sin tener a la mano una herramienta de este tipo dificulta el proceso de aprendizaje considerablemente. Para nosotros fue de gran utilidad, ya que a la hora de abordar el diseño, pues con esto reducimos los tiempos de la implementación. El entendimiento de la matemática de Galois es esencial para poderse introducir en temas de codificación, encriptación y comprensión de información. A la hora de proponer
en trabajos futuros, la modificación de alguno de estos algoritmos, es importante tener claros los conceptos matemáticos en los que estos se basan. La implementación de codificador Reed-Solomon es compleja para códigos muy extensos como un RC255-247, por esto es conveniente construir con código más simple y generalizarlo para generar cualquier código deseado independientemente de su complejidad. Es importante, pues, para abordar el entendimiento de estos códigos, realizar ejemplos de códigos cortos como un código 7.3 o un código 15.9, como tratamos de abordar, para ya después generalizarlo y hacerlo funcional en códigos más grandes. La velocidad de la implementación puede aumentarse si en la entidad que calcula el valor de las raíces del polinomio localizador del error y la entidad que calcula el polinomio del valor del error se hacen sin elementos secuenciales, teniendo en cuenta que esto produciría un incremento significativo en el uso del hardware dentro de la FPGA. Se evidencia que el código Reed-Solomon es eficiente frente a errores de ráfaga. Sin embargo, si el canal presenta una distribución de error capaz de corromper simultáneamente más símbolos que los que son posibles corregir, la eficiencia del código disminuye considerablemente. Como lo mencionábamos en medio de la presentación, pues al ser una característica de un código no binario, lo importante es que corrija símbolos, que estos códigos corrigen símbolos y no bits. Por ejemplo, yo puedo tener que se me dañaron 4 bits, pero si son de 4 símbolos totalmente diferentes, pues puede que un código 15.9 no me lo corrija. El uso de software para generalizar las entidades VHDL permite abrir un campo de posibilidades al poder generar una descripción de hardware reconfigurable, la cual antes estaba restringida al uso de generics dentro de las entidades VHDL. Eh, y por último, el uso de software para probar el código Reed-Solomon permite tener un control total de las variables a las que éste se enfrenta y evaluar mejor su capacidad de corrección. Bien, respecto a los trabajos futuros, pues como se puede conocer la entrada y salida de un codificador Reed-Solomon, al igual que un decodificador Reed-Solomon, se podrían implementar algoritmos de aprendizaje como los algoritmos de redes neuronales y algoritmos genéticos, pues para poder entrenar sistemas que emulen un codificador o decodificadores Reed-Solomon o de turbocódigos o códigos de baja densidad, que son los últimos que se están usando. Otro trabajo futuro que sería interesante sería separar el codificador y el codificador físicamente con el fin de realizar pruebas del canal y evaluar la capacidad de corrección de potencia del código en un ambiente real. Evaluar otros algoritmos para la localización del error como el Euclidean Algorithm y mover las tablas que se usan en la conversión de binario alfas a la memoria RAM de la FPGA con el fin de consumir menos hardware. Muchas gracias. Eso.